Hola a todos chicos y chicas, bueno el día de ahora vamos a iniciar la unidad número 3 que se llama función lineal y vamos a desarrollar ciertos contenidos dentro de esta unidad. Esos contenidos son la función lineal de la página 62, identificación de funciones lineales, también el sentido de la razón de cambio y características de la función y igual a x más b. Esos son los 4 temas a desarrollar en esta ocasión y vamos a iniciar con el primero, que es la función lineal. Una función lineal permite representar muchas situaciones de la vida diaria. Esta función lineal puede representarse partiendo de una ecuación con dos incógnitas. Anteriormente habíamos trabajado en los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, pero si tomamos solo una ecuación de un sistema y despejamos una de las variables, en este caso la más común en despejar sería la variable y. Y igual a un número que acompaña a x más otro número o menos otro número b. En este caso vamos a denotar aquellas situaciones o aquellos sucesos de la vida cotidiana que representan funciones lineales. Uno de esos es las palpitaciones del corazón. ¿Cómo puede una función lineal representar eso? Se dirán, bueno, se puede medir la palpitación del corazón o el ritmo cardíaco en un determinado lapso de tiempo, en una determinada hora. Y para eso nos ayuda la función lineal. También la sobrepoblación de las personas en diferentes países durante los últimos 5 años también se representa como una función lineal. También podría ser la velocidad que un corredor tenga a la hora de que empieza una carrera en un lapso corto o en una distancia corta, en un lapso corto de tiempo. Eso también representa una función lineal. Además, los cambios de temperatura, por ejemplo, de los últimos 20 años, también pueden representarse mediante función lineal, cómo ha ido cambiando, cómo ha sido constante ese cambio que se ha venido viendo durante estos 20 años, entre otros. Bien, la definición está de la siguiente manera. Cuando se tienen dos variables x y y, donde y puede escribirse como una expresión algebraica de primer grado x en x, se dice que y es función lineal de x. Cuando nosotros tenemos una ecuación con dos incógnitas y despejamos una de las dos ecuaciones, se me forma una ecuación en donde una variable queda en función de la otra, como esta siguiente ecuación, y igual a x más b. Y es la variable dependiente porque depende de la variable x, del valor que tome la variable x. Esto ustedes ya lo conocen. Algún tiempo parece que lo expliqué dentro del aula, pero si x toma el valor, por ejemplo, de 1000, y va a tener un valor mucho más grande, ¿no? Porque tiene que multiplicarse por un número a y sumarle un número b. Entonces la variable independiente acá es la variable x, y la variable dependiente, porque depende de los valores que x tome, sería la variable y. Veamos eso pues con un ejemplo. Dice, representemos la función descrita en la gráfica mediante una tabla y construyamos la función lineal. Veamos, esta función es la que nos han dado, en donde ustedes pueden observar los puntos o los pares ordenados que tenemos, el punto A, punto B, punto C y punto D. Ahí están nombrados también los pares ordenados y para ello le damos solución. Primeramente vamos a escoger los valores de x y y vamos a construir una tabla con ellos. Los valores de x son aquellos números que están antes de la coma en un par ordenado. Sería en este caso 1, 2, 3 y 4. Y los valores de y son los números que están después de la coma en un par ordenado, que en este caso son 1.25, 2.50 y 3.75 y 5. Ahora, necesitamos representar esa gráfica que ya trasladamos la información de los pares ordenados a una tabla. Necesitamos presentarla como y igual a x. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el valor de a calculando las divisiones de y entre x y luego se comparan. Es decir, que vamos a empezar a dividir los valores que va a tener la variable y, los voy a dividir entre los valores que tenga la variable x. En el primer caso
es 1.25, toma el valor de y y se divide entre 1 que toma el valor de x, eso me sigue dando 1.25. En segundo lugar, 2.50 entre 2 me sigue dando 1.25, luego 3.75 entre 3 me sigue dando 1.25 y por último 5 entre 4 me sigue dando 1.25. Si ustedes pueden ver, ahí lo marqué con un color verde para que pudiera denotarse que esa es una constante que se sigue apareciendo. Si yo sigo dividiendo entre otros valores con esa misma función o hubiese otro par ordenado ahí dentro de esa recta, pues me tendría que seguir dando 1.25. ¿Quién es esta constante? Pues la ecuación que representa la gráfica es y igual a 1.25x. Esta letra A toma el valor de 1.25 en este ejercicio. ¿Por qué? Porque es una constante. Es una letra que siempre va a tener un número que va a permanecer ahí indefinida cantidad de veces. Ahora, pero surge una pregunta: ¿quién es esa A? Y la letra A no es nada más ni nada menos que la pendiente de la recta a la cual se conoce como inclinación. Es decir, que esa pequeña letra que toma un cierto número o un cierto valor es la pendiente que tenga una recta en el plano cartesiano. Pero también podemos llamarle que esa letra A tiene variaciones en el eje de las y también va a tener variaciones en el eje de las x. Conociendo esto, podemos decir que la variable a o la letra a que acompaña a la x siempre en esta ecuación va a ser la pendiente o la inclinación de la recta y nos va a dar mucha información esta letra. ¿Y por qué razón lo digo? Porque existen diferentes tipos de pendientes de una recta: la pendiente negativa, la pendiente nula y la pendiente positiva. La primera, que es negativa, es cuando m es menor que 0. Esa m, ¿de dónde salió? Simple y sencillamente, más adelante en el desarrollo de la unidad, a la letra a, que ahorita conocemos como pendiente o como inclinación de la recta, se le va a nombrar o se le va a dar un segundo nombre o un apodo, por decirlo así, de m. Y ahora aquí ya lo estamos viendo, sería m menor que 0, es cuando la recta va en forma decreciente, se dirige hacia abajo. Cuando la pendiente es nula es cuando m es igual a 0, es decir que se forma una línea horizontal que es paralela al eje de las x, y cuando la pendiente es positiva, m es mayor que 0. Es decir que en la pendiente negativa, m va a tener un signo negativo. Cuando m sea mayor que 0, es decir que el número que acompaña a la letra x, que es a, y que acá lo estamos llamando y apodando ya m, ese número va a tener un signo más o va a ser positivo. Bien, el tema 2, que es identificación de funciones lineales, tenemos que toda función lineal se puede representar mediante una expresión algebraica, una tabla o una gráfica. La expresión algebraica más común a usar es y igual a x más b, aunque pueden existir muchas variaciones de esta ecuación. También puede representarse mediante una tabla, que es de la siguiente, que es esta que hemos presentado a continuación, y también se puede representar mediante una gráfica. Es decir que la función lineal ustedes la pueden identificar en estas tres situaciones. Cuando hablemos de una ecuación en donde exista una y despejada y que depende de x, es una función lineal. O cuando tengan una tabla de valores y este x y bueno, hay una función lineal. O cuando tengan una recta que es creciente o decreciente o podría ser nula, bueno, también estamos hablando de una función lineal. Ahora, veamos un ejemplo. Identifiquemos si la expresión algebraica y igual a menos 12x es una función lineal. ¿De qué manera lo hacemos? Primero comparamos la ecuación y igual a menos 12x con la ecuación general que tenemos, que es igual a y igual a x más b. Ahora determinamos el valor de a y b, en donde a es igual a menos 12 y observamos que es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque el número 12 es el que está acompañando a la x y es la pendiente de la recta. Entonces, si eso es la pendiente es negativa, la recta sería decreciente, se dirige hacia abajo.
La letra B en este caso sería 0 porque no me está afectando, y por lo tanto y igual a menos 12x si es una función lineal. Este es uno de los contenidos más sencillos, más fáciles de entender, así que si tienen una duda, tienen alguna situación por ahí que no comprenden, me la hacen llegar por favor al WhatsApp y yo les estaré contestando. Y veamos el tercer tema, dice sentido de la razón de cambio. La razón de cambio no es nada más ni nada menos que la misma pendiente de la recta, pero ahora se le llama razón de cambio porque yo debo de ser específico o hacer énfasis en las variaciones de la variable y o en el eje de la y tengo que también hacer énfasis en las variaciones de la x o del eje de las x. Entonces, diciendo esto, la razón de cambio va a ser igual a la variación de y entre la variación de x. Es decir, que hay un cociente ahí o una división que se está dividiendo los valores de y entre los valores de x, que ya lo vimos en un ejemplo anterior, y eso sabemos que sigue siendo igual a la pendiente de la recta o constante de proporcionalidad, como en otras ocasiones se ha nombrado. Eso fue en séptimo grado, si no recuerdo, si no estoy mal. Bien, entonces en la función y igual a x más b, la razón de cambio es constante y equivale el valor de a. Es decir, que siempre se va a presentar esta constante, jamás va a cambiar. Nosotros vamos a darnos a la tarea quizás de determinar cuál es esa constante, de determinar cuáles podrían ser los valores de x y y si ya tenemos esta constante, o viceversa. Ahora analicemos o veamos, más bien dicho, y resolvamos el problema número 9 de la página 67 del libro de texto. Lo tenemos ahí, dice: Juan ha utilizado 20 huevos para hacer 4 tortillas iguales. Observa la tabla y responde. Nos dan esa pequeña tablita, ustedes pueden verificar ahí los valores, incluso se pueden ir al libro a verificar lo que es esa tabla, y nos hacen los siguientes cuestionamientos. Dice: ¿cuántos huevos necesita para hacer 6 tortillas? El 2 se expresa como una función lineal de x, y determinemos cómo cambian los valores de y a medida que los valores de x cambian. Entonces aquí lo que estamos haciendo es primeramente partiendo de una situación problema que le está sucediendo a Juan. Tomamos los datos, los ponemos en una tabla. Ahora nos pide que determinemos hasta qué cantidad de huevos necesitamos para hacer tantas tortillas. Y pues eso se puede representar, si ustedes lo piensan bien, es algo cotidiano. Es, por ejemplo, cuántos cartones de huevo necesito para hacer un pastel, o cuántos necesito para hacer 2 pasteles. Es situaciones así de fáciles de la vida cotidiana, también se pueden representar mediante funciones lineales. Entonces, al completar la tabla tenemos que y toma los valores de 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si somos observadores, cuando x es igual a 1, y es igual a 5. Cuando x es igual a 2, y es igual a 10. Entonces ahí hay algo, ha ido aumentando de 5 en 5. Por lo que analizamos o damos, respuesta a los cuestionamientos. Entonces para crear 6 tortillas necesitamos 30 huevos. Luego la representación de y como función lineal de x sería y igual a 5x. Si ustedes observan esa ecuación, y igual a 5x, 5 es la letra a. La letra a siempre va a acompañar a x. Esa es la pendiente de la recta, y como es 5, es positiva, es una recta creciente que va hacia arriba, ¿sí? La pendiente es positiva. Y la variación que hay entre los valores de x y entre los valores de y es 5. Si tenéis alguna duda de ese ejercicio, pues me lo hacen llegar y yo estaré dando solución a las dudas ahí en WhatsApp. Así que bien, seguimos con el tema número 4, características de la función lineal. De la función y igual a x más b. Estas características es bien importante que las conozcamos. La primera es que representa una línea recta.
Y la segunda es que podemos graficarla conociendo simplemente los valores de X y Y, o podemos graficarla a partir de dos pares ordenados. Veamos la solución de este ejemplo para comprender esas características. Dice, un resorte se estira según la cantidad de masa colgada X en uno de sus extremos. Se nos presenta una tabla. X igual a, el primer valor de X es 0, luego 10, 20, 30, 40 y 50. De Y es 0 al principio también. Y de ahí sigue 2, 4, 6, 8, 10. Como número 1 nos piden completar la tabla. Ya la completamos. Como número 2, expresar Y como función lineal de X. Como número 3, graficar los pares ordenados en el plano cartesiano. Y pues ahí vamos a darle solución. Vamos con el número 1. Conocemos los valores de X y Y, por lo que podemos encontrar la pendiente o razón de cambio. Primeramente tomamos X igual a 10 y Y igual a 2. Es decir que lo que está en rojo, los números en rojito de la tabla, yo los he tomado para poder determinar quién va a ser A y quién era A. Si no se recuerdan, acuérdense, A va a ser la pendiente de la recta. A va a ser siempre la razón de cambio, la inclinación que tenga mi recta. Entonces, ¿cómo se encuentra? Simplemente dividiendo. Cuando tengo una tabla y ya tengo los valores, simplemente divido un valor de Y entre un valor de X. En este caso yo no tomé el valor de 0 entre 0 porque eso es una indeterminación. Incluso si lo ponen en su calculadora les va a dar math error o syntax error. 0 entre 0 no se puede dividir, pero sí puedo tomar 10 entre 2 o al viceversa 2 entre 10, como es en este caso. A es igual a 2 entre 10 y al simplificar tengo que la mitad de 2 es 1 y la mitad de 10 es 5, entonces A vale un quinto. Ahí está en rojo los numeritos. Luego en el número 2 dice Y es igual a un quinto de X. Yo en el 2 estoy ya representando la variable Y como función lineal de X. Y dice ya podemos completar la tabla. ¿Cómo completamos la tabla? De la siguiente manera. Por ejemplo, para los numeritos que están en azul, que es 20 y 4, yo encontré el número 4 de la siguiente manera. Tomé mi expresión Y igual a un quinto de X y en lugar de poner X, yo ya tenía el valor de 20. Sustituí el valor de 20 en lugar de la X. Solo metí entre paréntesis, y me quedó Y igual a un quinto por 20. Eso implica o es igual a Y a tener Y igualado a 1 por 20 entre 5. ¿Por qué 1 por 20? Hay que recordar que estoy multiplicando números enteros por una fracción. Y cuando eso sucede, cuando se multiplica un número entero por una fracción, el número entero siempre se va a multiplicar por el numerador de la fracción, por el número de arriba. Nunca voy a multiplicar por el número de abajo, solamente por el número de arriba. 1 por 20 me da 20, Y es igual a 20 entre 5 y 20 entre 5 es igual a 4, Y es igual a 4. Entonces ahí está en azul. Así encontré el valor de Y cuando X vale 20 y sucesivamente así puedo encontrar los valores siguientes que continúan después de 4, que es 6, 8 y 10. Ahora, con un tercer paso dice que nos pedían hacer los pares ordenados los pares ordenados en la gráfica en el plano cartesiano. Es decir, que yo he tomado los pares ordenados de la tabla, yo los he tomado para representarlos con una gráfica en el plano cartesiano. Eso quise escribir, así que me disculpo. Bien, ahí he tomado el valor de 0,0, que está en el origen, es el punto A. Luego el valor de C. En este caso el punto C es 10,2, el punto D es 20,4 y así sucesivamente siguen los demás puntos que ya no los coloqué. Y así sucesivamente siguen los otros puntos, ya no los coloqué porque se sobreentiende que así va a continuar. Eso es todo, muchas gracias, adiós.